Urgide Lorenzo Castro. Así es. Ah, qué bien. ¿Es nomás 3 nombres? Solo es un nombre y 2 apellidos. Oh, y 2 apellidos. Ok, qué bien. Bueno, pues un placer de tenerte aquí. De nuevo, este es el primer episodio que vamos a tener. El propósito es para compartir testimonios, porque pienso que nosotros como inmigrantes tenemos unas historias que son únicos. Bueno, nosotros pensamos que son únicos, pero yo sé que hay mucha gente allá que se pueden relacionar. Gracias por la invitación. Mi nombre, como lo dijo, es Urgide Lorenzo Castro. Yo vengo de un pueblo pequeño en el estado de Guerrero, en México. Crecí con 6 hermanos. Oh, wow. 4 hermanos y 2 hermanas. Nosotros éramos 9 cuando yo vine a este país. Y pues mi familia está en México. Entonces, ¿Todos vinieron aquí originalmente? No, vinieron 2 hermanos. Los demás están en México ahora. Ok, Sí, qué bien. pero somos una familia numerosa. Sí. No, sí entiendo eso. Mi familia, bueno, yo no tengo, pero mi mamá es uno de 10. Wow. Sí, exacto, exacto. Ah, Y desafortunadamente mi abuelita ya falleció. Y no. también uno de sus hermanos, pero entiendo yo soy uno de 4. Entonces somos una familia más chiquita y aún soy gemelo. Entonces mi mamá nomás dio a luz 3 veces. O sea, No. sacó el 2 por 1 el último. Se ganó la lotería, pienso. Muy bien. ¿Y cómo es por qué vino usted a Estados Unidos? Pues vine a este país con un sueño. Y creo que todos que venimos a este país venimos con un sueño. Tenía yo 19 años. En realidad como 18 cuando decidí venir a este país y vine a los 19. Mi sueño era venir a este país y trabajar, ahorrar un poco de dinero, hacer mi casa en México Oh, wow. y después de un año regresarme. Pero las cosas no sucedieron así. Creo que ese no era el plan. ¿Cuánto tiempo ya lleva aquí? Voy a cumplir con 14 años Wow. en este próximo 20 de junio. Oh, wow, ok. Sí, ya es un buen tiempo. Sí, imagino pues vino a conocer la iglesia aquí en Estados Unidos, ¿no? Creo que, si pudiera decirlo, es una de las razones por las que muchas veces mis planes de irme a México se cancelaron. ¿En serio? Sí, Entonces usted ahora lo puede ver como un propósito de por qué se cancelaron. sí. Eso era antes de conocer la iglesia, porque tuve como en varias ocasiones planes de regresar a México, pero siempre ocurría una situación que me impedía hacerlo. Oh, wow. Entonces seguía quedándome y fueron pasando los años y hasta hace como 5 años que conocí la Wow, iglesia. ¿y cómo es que he visto la video para las personas que apenas lo están conociendo? Usted es un poco famoso. Aquí estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y yo vi apenas su video, que le hicieron, se llama, me parece, Bienvenido Lorenzo, ¿cierto? Así es. Pero ese fue hace 2 años, ¿no? Tal vez un poco más de Un 2 poco años. más, wow. Sí. ¿Cómo es que conoció la iglesia? Pues creo que fue un proceso. Recuerdo porque he vivido en varias ciudades en California. Y estaba yo en San Juan Capistrano cuando personas se me acercaban a mí como tratando de enseñarme el Evangelio. Pero en ese tiempo no tenía como mucho interés en conocer como
en cambiar mi estilo de vida. Ah, ok, entonces no era la primera vez que había topado con los misioneros. No, creo que cuando yo conocí a los misioneros fue como la segunda vez, pero antes de eso otras personas trataban de enseñarme a mí sobre Jesucristo y sobre lo espiritual. Ok, de otras fes, de otras Sí, religiones. Ok, sí. qué bien. Yo conocí la iglesia cuando tenía como 12 años. Y noté un cambio en que ya no íbamos, ¿cómo se llama? Ya no fuimos invitados a tantas fiestas de la familia después de eso. Pero me gustaría saber más de su experiencia. Pues pasaron varias veces, ¿verdad? Que, como usted mencionó, que buscaba regresar a México. Sí, pues creo que eh, sí, creo que las veces que trataba de regresar a México, en ese momento yo no miraba que tal vez no era porque simplemente las cosas salían mal, pero desde ahora puedo mirar que siempre había como una intervención de que, hey, te necesito aquí para algo que no lo sabía en ese O sea, que tiempo. nuestro Padre Celestial te quería aquí. Sí, y cuando yo conocí por primera vez de una manera como más formal a los misioneros, fue porque antes de yo reunirme con ellos, conocí a una persona. Esta persona era con quien yo trabajaba. Él tenía un rancho y nosotros trabajábamos en ese rancho. En ese tiempo yo no sabía que él era miembro de esta iglesia porque Oh, ok. Yeah. pues como dije antes no tenía interés y desconocía completamente. ¿Y Y cómo puede describir esta persona? ¿Era amigable? él era una persona muy amable. Ah, Cuando, cuando lo conocí, eh, siempre como se, se notaba que tenía una clase de amabilidad y muy respetuoso con los demás. entonces uno puede decir que se miraba que tenía algo diferente. Él era diferente. Sí, Qué bien. así es. Entonces, ¿él te introdujo a la iglesia? Sí, estaba yo trabajando en San Juan Capistrano, en un rancho también, y era como en la tarde, tal vez como a las 2 de la tarde, cuando estaba yo trabajando y miré que venía y pensé, oh, creo que lo conozco. Y él vino hasta donde estaba, tal vez me reconoció porque él me saludó y hey, ¿cómo estás? Oh, ok. Entonces empezamos a hablar y ese día no pasó nada, o sea, todo bien. Después eh, lo volví a ver, entonces yo yo tenía una Biblia que estaba en inglés y yo no sabía leer inglés o no sé aún leer muy bien inglés y le dije que si él quería esa Biblia yo se la iba a regalar. Sí. Entonces él me respondió, ¿quieres una Biblia en español? Y yo le dije, sí, está bien. Y en eso agregó él, si tú quieres, también puedo regalarte un libro que tenemos nosotros que se llama El Libro de Mormón. Y me empezó a hablar sobre la historia de Nefi y que también era un libro que hablaba de Dios. Y dije, está bien, puede dármelo. Días después él llegó con sus 2 libros personales, Oh, eran de él. eran de él porque todos estaban marcados Ah, y, sí, sí, en el y video que vi, sí, mira, que alguien los marcó, dije, oh, está bien sí, estudioso, pero en- ya estaban marcadas, oh, wow. entonces él, creo que esos 2 libros son muy especiales para mí porque me hace pensar en que alguien me dio algo que para él era muy valioso.
Entonces para mí también son muy valiosos porque creo que me, me enseña que a veces tenemos que dar algo que es valioso para nosotros. Ah, sí, Y sí. Entonces él pudo enseñar su amor a ti, a una persona que apenas había conocido, ¿cierto? pues general, prácticamente sí, porque antes nunca como hablamos, solo lo miraba, saludaba, pero nunca como intercambiamos conversaciones. Pero algo en ti se dijo, quizás a él le gustaría esta Biblia. Sí, por alguna razón yo hice la pregunta Sí, y él exacto. me contestó como, hey, con otra pregunta, ¿quieres una Biblia? Ya, Entonces, ya. Me encanta eso porque para mí eso se escucha como un milagro, un chiquito, ¿verdad? sí, sí, creo que estas, creo que cuando pienso en eso, creo que las cosas que pasaron no fueron solo porque tenían que pasar o porque por suerte o por coincidencia. Ajá. Yo creo que más bien fue como una preparación para que yo en algún momento pudiera decir sí, quiero estar Ah, aquí. sí, sí. ¿Y qué le pareció el libro de Mormón? ¿Había escuchado antes de que se lo diera acerca de ese libro? D- No, nunca había escuchado sobre el libro Disculpa, de Mormón. para clarificar, el nombre del libro se llama Libro de Mormón, Otro Sí, Testamento de Jesucristo. exactamente. Otro Exa- testamento de Jesucristo. exacto. Sí. ¿Y qué le pareció el libro? Pues el libro de Mormón creo que me ha salvado de muchas cosas. Y digo esto porque en un sentido espiritual creo que me ha ayudado a entender un poco más la relación que debo tener yo con Dios y me ha ayudado como a entender más ampliamente el propósito que tenemos todos como hijos de Dios. Mm, Entonces creo que la Biblia y el libro de Mormón creo que son como la mitad de uno completo, como Dos sí, partes que se unen para testificar de Jesucristo. sí, Qué bien. creo eso. Usted hizo pues me imagino, conoció a los misioneros después de que leer un poco usted el libro de Mormón o antes. Eh, recibí el libro de Mormón y la Biblia que me dio Randy, se llama, Sí, sí, el, gracias el Randy. Porque Randy sin Randy Hanson. no estuviéramos hablando aquí ahorita, ¿sí? Es cierto. Eh, antes de los misioneros recibí el libro de Mormón. Ah, Después Randy dijo, oye, eh, me gustaría saber si te interesaría hablar con los misioneros. Y le dije, está bien. Entonces él ingresó mi información en el sistema donde los misioneros, no sé cómo se llama, y no sé si al siguiente día o pocos días después, ellos me llamaron y querían reunirse conmigo para hablarme un poco más sobre la iglesia y sobre el libro de Mormón. qué bien. ¿Y qué le pareció la primera vez que leyó? ¿Comenzó desde comenzar o dónde comenzó el libro de Mormón usted? Creo que al principio leí en el, en el primer capítulo de Nefi y lo leí como 2 veces, todo completo, en el principio, no como en un tiempo récord, pero ¿El libro entero? sí, Oh, wow. sí. Entonces creo que mi testimonio sobre de que Dios vive creció, porque en mi familia mi mamá tiene mucha fe. Entonces cuando yo era niño siempre tenía ese sentimiento de saber que Dios vivía. Y con el libro de Mormón reforzó
mi fe en que realmente Dios vive, que Cristo vive. Wow, qué bien. Entonces, ¿sentía usted que ya tenía un poco de conocimiento de Jesucristo y el libro Sí, Mormón era como le añadió ese... Pero lo leyó dos veces? sí. ¿Y qué le pareció? ¿Qué eran sus sentimientos después de leerlo? Creo que mis sentimientos más profundos eran durante yo leía las palabras en el libro de Mormón. Hubo tiempos en que derramaba lágrimas, a veces de gratitud, cuando miraba los ejemplos que hay ahí, las personas, las personas que están ahí, cuando leía el libro, las miro como personas reales, como que trato de imaginar por lo que pasan, por lo que experimentan, y creo que me ha ayudado mucho a poder crecer más espiritualmente con leer Sí, el libro de wow, Mormón y la Biblia. wow, qué bien. Le pregunto porque los misioneros usualmente preguntan a los investigadores que pregunten a Dios, ¿verdad? Así es. Sí, recuerdo cuando me reuní con las misioneras que me enseñaron, ellas, yo ya tenía los libros y recuerdo cuando me dijeron, lo invitamos a orar y preguntar Sí, sí. si este libro es verdadero. Y recuerdo que yo me arrodillé para orar y realmente creo que mi pregunta fue contestada porque después de orar y seguir leyendo, mis preguntas eran contestadas. Eh, Eran sentimientos muy dulces que me hacían realmente creer que era verdadero. Y hasta esta fecha he tratado de tener viva ese testimonio. Sí, me gusta como lo dijo, que el testimonio es vivo. No es algo que nada más se obtiene y es un objeto que se puede guardar. Es algo como una planta que se tiene que nutrir. Sí, realmente creo eso también. Y me gusta la Alma 32, Alma es parte del libro que está en el libro de Mormón. Sí, sí. Él habla sobre una semilla Ah, sí, sí. y si nos pensamos en una semilla literalmente, si una semilla está fuera de la tierra, es difícil que produzca fruto, que nazca o que crezca. Pero cuando es plantada y se riega y se cuida, podemos tener un árbol o sí, algo grande. Y que eventualmente dé fruto, ¿no? Exactamente. Y lo mismo es la palabra de Dios cuando es plantada en el corazón. Ah, ok. Si se nutre con leer las escrituras, orar, ir a la iglesia, creo que esos son los nutrientes que una fe, que un testimonio necesita para ser. Sí, porque empieza aún crecer y pienso que todavía está creciendo, Sí, ¿verdad? es Exacto, cierto. porque lo leyó dos veces, pero me imagino cada vez que lo lee agarra algo diferente, Así ¿verdad? es. Sí, sí. Creo que leer las escrituras, uno nunca deja de aprender ni de experimentar, porque, como dice usted, cada vez que leemos las escrituras podemos entender algo diferente y tal vez depende del tiempo, el momento en que estemos nosotros o en lo que estemos pasando. Entonces me causa como maravilla todo lo que se puede aprender y es como si el Señor nos invita a hacer cambios. Sí, sí, exacto. Entonces, usted agarró ese testimonio de leyendo el libro. A mí
Fue un poco diferente, como le había mencionado, que yo conocí la iglesia cuando tenía 12 años. Empecé a leerlo un poquito y los misioneros dicen eso de que horas para saber, y pues yo sentía que nunca recibí esa respuesta, que es algo un poco diferente, pero ahora lo reconozco, porque yo hace un año hice eso. Exactamente como traté de replicar lo que Joseph Smith hizo, right? De ir a un lugar, Entiendo. se cruzó casi un bosque, fui aquí en escondido en un lugar y pues me arrodillé y dije, pues, ¿dónde está la respuesta? Pero a los días después sentí, ¿por qué me estás preguntando lo que ya sabes que es cierto? Eso es lo que, eso es la respuesta que yo recibí, y lo recibí por medio de como, no una voz, pero un sentimiento de paz. Empecé a observar los misioneros y como mi vida y la vida de mi hermano, porque yo tengo una vida de gemelo y él siempre ha estado en la fe y puedo ver la diferencia. Entonces para mí la respuesta ha sido a ver las personas que han vivido el evangelio. Esa es mi respuesta para mí. Entonces, como, ¿por qué dudar? Right? Así es. Así ha sido conmigo. Sí. Y sí, eso me hace pensar en las escrituras y otra vez que uno de los profetas del libro de Mormón dice que todas las cosas testifican que hay un Dios. Sí, sí. La naturaleza, nuestros hermanos, todo prácticamente. Sí, en vez de nosotros somos los que no queremos ver. Así ¿Verdad? es. El que nos está enseñando y decimos, oh, pues fue coincidencia que no, Sí. que no me pasó el X o que me pasó esto. Exacto. Entonces, a mí me gusta leer las escrituras para recibir respuestas de mi Padre Celestial cuando oro. ¿Ha tenido usted una experiencia así? ¿Es algo poderoso que nos podría compartir? Y sí. He recibido muchas, pero si quiero, me gustaría compartir una de las experiencias. Eh, Estaba yo trabajando en un rancho aquí en el pueblo y yo apenas tenía poco tiempo de bautizarme, ¿verdad? Eh, Estaba trabajando y de repente mis pensamientos empezaron a abrumarme en extremo. Realmente fue algo difícil de soportar para mí que no sabía qué era. Mis pensamientos empezaron a llevarme atrás a mi vida en el pasado. Me sentía culpable y me decía a mí mismo, no voy a ir a la iglesia porque no soy digno de ir a la iglesia, no soy digno de orar. Y estaba tan abrumado con todos esos pensamientos que dejé de trabajar en ese momento y fui a mi casa que estaba en el mismo lugar donde trabajaba y me arrodillé a orar y recordé la experiencia que tuvo Moisés. Y hice eso, me arrodillé y oré a nuestro Padre Celestial para pedir ayuda de qué era o qué tenía que hacer. Y, y cuando yo terminé de orar y me levanté, sentí como si algo hubiera salido de mí, como mi piel se puso como piel de gallina, Oh, ok, sí, sí. como decimos, y, y sentí por un momento una paz muy profunda. Entonces, creo que esta experiencia me ayudó mucho también a saber que no peleamos solos nuestras batallas, porque después de que me bauticé, creo que son días difíciles, porque el pasado
a veces nos persigue como mis Sí, pensamientos, si no vayas a la iglesia. Creo que es la influencia que el adversario tiene sobre nosotros, el creer que no somos lo suficientemente buenos para tener algo mejor o excelente como ser discípulo de Jesucristo. Creo que es, es difícil a veces. sí, exacto. Gracias por compartir eso. Yo ahorita, mientras estaba compartiendo eso, no sé si lo sintió, pero yo sentí una gran paz. Y puedo saber que ese es el Espíritu Santo, testificando de que lo que usted dijo es cierto. Y que realmente yo siento que usted en ese momento hizo una decisión de seguir a Dios. Porque así somos, cuando somos bautizados, tenemos en veces dificultad dejando atrás la vida que antes vivíamos, ¿no? Sí, Entonces, cierto. y queremos vivir otra clase de vida. Queremos seguir los mandamientos. Sí. Y para mí, yo he experimentado con eso, pero pienso lo voy a compartir en en Muy otro bien. tiempo, porque Muy eso no me va bien. a tener aquí en lágrimas también, pero usted mencionó que se bautizó. Mm. ¿Qué desafíos experimentó usted antes de bautizarse? O sea, ¿fue una batalla con usted mismo? Pues desde que yo recibí por primera vez la visita de las misioneras, eh, fue algo como aún yo estaba viviendo la vida del pasado. Entonces era como un poco difícil dejar de hacer esas cosas. Pero cuando ellas me preguntaron si quería bautizarme, yo oré para como recibir la guía de qué hago. Y cuando oré yo sentí que este era el camino que el Señor me estaba enseñando, como está aquí, tú decides si lo tomas, porque es así. Y pues cuando yo tomé la decisión de bautizarme y estaba como teniendo batallas, pero después de que me bauticé, realmente los deseos que tenía era como si hubieran desaparecido. Sí, Después de bautizarme, nunca más quise como estar en la vida de antes, sino que sentí claro mi propósito y era ir hacia adelante y ya para atrás, pues ya no regresar. Y como dije antes, eh, creo que cuando decidimos ir para adelante no significa que todo desaparece también, porque exacto. Sí. llegan como el remordimiento, la culpa. Y creo que esas son las cosas con las que batallé como para poder dejar como atrás completamente y seguir hacia adelante sin importar si qué tan de su vida era ir para adelante. ¿Y era difícil ese cambio con sus amistades? ¿Tuvo que cambiar también amistades? Yo no podía dejar de hacerlo si estaba con ellos. Creo que el Señor preparó el camino Sí, y me trajo donde Él sabía que yo podía lograrlo, que podía hacer un cambio en muchas maneras. sí, me gusta cómo lo mencionó, que ahorita siento que usted ha reconocido la mano del Señor. No nada más Sí, desde que se bautizó, pero antes de que se bautizara también. así es, completamente. Exacto. Estoy. No, sí he tenido varias experiencias así. Tengo una historia similar a la suya. Pero yo tuve que orar, o sea, sin parar, casi sin parar por un mes. Y es como lo dice usted,
que ya no hay ese sed para esas cosas. Y bueno, doy gracias. Sé que es Dios. Sí, para mí es un milagro realmente. Eh, Nosotros venimos de una cultura donde la gente piensa que si uno toma y es adicto o alcohólico, a veces la gente llega a pensar que ya no podemos cambiar, Sí, exacto. pero en realidad si nosotros lo hiciéramos quizás por nosotros mismos sin la intervención de nuestro Padre Celestial, quizás sería como casi imposible, porque no habría estos factores que nos ayudan a hacerlo. Sí. Entonces creo que es una gran bendición el poder reconocer que hay un ser supremo. Y si Él nos dice, por ejemplo, en las Escrituras, Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Sí, exacto. ¿Y A mí cuáles son es... sus mandamientos? Exacto. Ahora veo, me imagino usted también ve los mandamientos como... yo veo los mandamientos no necesariamente como reglas, pero maneras de obtener bendiciones, las bendiciones que quiero. Sí, completamente. Creo que los mandamientos de nuestro Padre Celestial, yo pienso mucho como en un padre, como nuestros padres, y nuestro Padre Celestial como algo simbólico. Nuestros padres aquí en la tierra, ellos quieren que nosotros nos portemos bien, que no andemos en vicios y pues que seamos buenas personas. Y me gusta pensar así porque nuestro Padre Celestial, por medio de las Escrituras, por medio de sus profetas, nos cuida también como a estar siempre en el camino correcto, nos enseña cómo cómo obtener sabiduría, nos enseña a entender incluso sus mandamientos. Qué Y bien. Sí, me exacto. me Así es. encanta Sí, pensar así. sí, no, es así. Y siento que nuestro Padre Celestial es el que cambió mi... Yo no puedo decir que yo mismo lo descubrí, pero siento que mi Padre Celestial me lo reveló. O sea, Él me cambió la mente, me cambió el corazón, ¿verdad? Me imagino, Sí, cuando usted estaba diciendo después de bautizarse, me recuerda esa promesa de que Él te va a dar un nuevo corazón. es cierto. Definitivamente para mí, cuando recuerdo ese día y el cambio, porque fue un cambio grande de estar como en un lado, por decirlo así, y al siguiente día estar del otro lado. Y un cambio que se espera que dure para siempre. Y sí, me encanta pensar en las bendiciones Sí, que exacto. ¿Y qué ha cambiado? ¿Ha cambiado cómo su mamá lo ve? ¿Cómo sus hermanos lo ven usted? pues de hecho cuando yo le dije a mi mamá que me iba a bautizar, ella estaba un poco molesta. Sí, porque ella, pues, la mayoría de mi familia éramos, bueno, Bueno, se dicen que son católicos, ¿no? sí, pero cuando yo me bauticé o le dije que me iba a bautizar, me dijo, pero como con un tono molesta, pero ya te bautizaste. Ah, sí, es algo muy Y clave, exacto. sí, entonces, eh, pero después de que me bauticé y después de que hice los cambios, después de que el Señor cambió mi corazón y mi mamá le decía, ya no tomo, ya no hago esto, ya voy a la iglesia, ella se empezó a sentir gozo porque yo había cambiado, porque se me había mostrado el camino que Sí, debía sí, seguir. exacto. Es evidente
que el bautismo que usted tuvo es verdadero. O sea, que Sí. las promesas que le hicieron los misioneros son verdaderos. Así Y es. los frutos ya lo estaban demostrando, cambiando su vida. Y su mamá pudo ver eso. Sí, ahora ella está feliz de que ahora tal vez en una manera soy otra persona. Sí, exacto. Entonces, ella ahora está muy feliz cuando le digo, porque mi mamá siempre está preocupada que vaya a tomar, que muchas Sí, cosas. Le así dije, sola, ¿no? no se preocupe, yo ya no hago eso. Qué bien, exacto. No, sí, eso siento que es un gran testimonio de tener que las bendiciones no nada más son para uno, pero cuando Sí, uno decide seguir los mandamientos y unirse a la iglesia, las bendiciones se derraman sobre toda la familia. no es cierto. Y exacto, es una manera, yo sé que su ejemplo los va a traer cerca. Sí, ¿Es eh, algo que has hablado con ellos acerca de qué tal y si ellos les gustaría escuchar sobre el Evangelio? sí, de hecho a mi mamá yo tenía unas escrituras que era como todo junto, como la Biblia y el libro de Mormón Sí, junto. ajá, sí lo conozco. Y yo se lo mandé a ella y le dije que leyera ese libro. Y ese libro era un libro especial también porque las misioneras que me enseñaron me lo regalaron y le pusieron Ah, mi nombre. oh, entonces lleva tu nombre. Entonces, sí, se lo regalé y le dije que lo leyera y que iba a ayudarle más, aún a darle más conocimiento del que ya ella tiene. Y sí, con mis hermanos, yo he compartido, uno de mis hermanos aceptó reunirse con los misioneros y el otro es- estuvo conmigo hace un tiempo trabajando juntos y yo lo invitaba para ir a la iglesia o para aceptar las charlas con los misioneros, pero él nunca estuvo como abierto a eso. Sí. Pero ahora me dice que está abierto a muchas cosas. Sí, Y, ya cambió, es y verdad, como abrió la puerta un sí, poco. entonces ahora está como un poco más abierto a aprender cosas nuevas y es una oportunidad para hablarles Sí, sobre la iglesia también. exacto. Es lo que siento que cuando uno nace, disculpa, cuando uno conoce, empieza a conocer y recibe ese testimonio que estas cosas son verdaderas, le llena de gozo, tanto que lo quiere compartir con sus seres queridos, ¿verdad? Sí, Porque todos queremos que todos experimenten eso. es cierto. Y pues el propósito de este video es que queremos que las personas que vean este video, que ellos también tomen ese experimento. Si nosotros estamos como dispuestos, a veces lo único que tenemos que hacer es escuchar, como tal vez tener o darle esa chance de que alguien nos, nos hable. Yo recuerdo que, pues, como dije al principio, personas trataban de hablarme sobre el Evangelio y creo que lo que me daba miedo es hacer ese cambio, porque yo sentía que si aceptaba como hacer ese cambio, tendría que hacerlo completamente. Sí, no No, meterse completo, no nada más sí, de medias. sí, no solamente un pie acá Sí, y otro exacto. pie acá. Sí, sí. Sí, entonces, Yo he vivido esa vida. Te digo que no es bueno para nada porque es una vida de mentiras. sí, pero creo que en mi experiencia, creo que no hay nada mejor en el mundo que pueda superar la dicha, el gozo, la alegría de vivir
el Evangelio restaurado de Jesucristo. Sí, 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 exacto, sí, exacto. Y pues es Jesucristo que nos brinda la mano cuando nosotros estamos en nuestros momentos más bajos. sí, yo cuando, cuando pienso atrás y recuerdo como dónde estaba y dónde estoy ahora, siempre mi mente piensa como que fui rescatado, como si estaba en un agujero y el Salvador me dio su mano y me sacó de ahí. He pensado en eso muchas veces porque creo que así fue, porque si estamos en un hoyo nos sentimos cómodos y si no, si no reconocemos que tenemos un problema, creo que aunque nuestro Creador quiera ayudarnos, tal vez sería como muy difícil. Sí, exacto. Siento que usted lo que ha dicho es muy cierto. Nosotros escogimos estar en ese hoyo. En veces nosotros somos los que no queremos salir. Pero Él siempre está ahí para darnos la mano. Y pues le felicito por las decisiones, porque Gracias. han sido las decisiones que tú has hecho para ti mismo, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que no podía estar más feliz en ningún otro lugar, porque si ponemos las dos cosas enfrente de nosotros como mi vida en el pasado y mi vida después de mi bautismo, yo creo que si antes de que yo fuera bautizado me hubieran puesto como estas dos pantallas con todas las cosas, creo que tal vez sería fácil como dónde quiero estar, pero creo que las experiencias de la vida sirven para poder probar una cosa y después que se nos presente, como por ejemplo lo amargo y se nos presenta lo dulce, poder como reconocer que o querer tener el deseo de dónde queremos Sí, estar. exacto, exacto. I think es cierto lo que usted dice, pero yo siento en veces que deseara yo nunca haber probado lo Mm, amargo, ¿verdad? Uno desea ¿cierto? nunca haber probado Sí, el amargo, ¿verdad? Y nomás ir con los dulces, pero es que nosotros en veces somos los que somos duros de corazón y pues nos toca quebrarnos la cabeza en los problemas, ¿verdad? Y así se siente. Y yo sé que sí, usted lo que ha compartido es cierto y que Jesucristo realmente ha sido el que rescató a usted en su vida, porque así sí, ha sido en mi vida. Y pues invitamos a todas las personas que están escuchando están viendo este video, que hagan ese experimento, ¿verdad? Les invitamos que oren para saber y si las cosas que hemos dicho son ciertas. Porque nosotros nos basamos sobre el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo y que contiene la plenitud del Evangelio. Y gracias a ese libro tenemos hoy en este día profetas en el mundo que nos así es. guían y que nos dan revelaciones. Y usted, Sí, gracias que nos has compartido poquito cachito de sus milagros que ha recibido, porque son milagros, ¿verdad? claro que sí. Exacto, porque de ninguna otra manera se podían haber hecho, solo por Así la mano es. de Dios. Sí, Y pienso que ya hemos corrido de tiempo, entonces pero yo sé que vamos a tener más pláticas, porque se bautizó hace 2 años, pero me gustaría saber qué ha pasado después de esos 2 años hasta ahorita, porque ha visto más milagros, ¿cierto? sí, me bauticé como hace 5 años. Oh, wow. Sí, y sí, creo que soy una persona que tiene muchos sueños. En las noches tengo muchos sueños y muchos de esos sueños han sido sueños que me han fortalecido o sueños con símbolos que son espirituales. Entonces,
cuando le he contado mucho a mi esposa sobre mis sueños. Acaba de y los decir símbolos. esposa, porque ahora tiene esposa. Es Ahora otro sí. milagro chiquito. Y pienso vamos a hablar de eso en la próxima vez. Pero por ahorita pienso lo vamos a cortar aquí. Gracias Excelente, por muy compartir su testimonio. Y de Es un nuevo placer. invitamos a todos los que están viendo que hagan oraciones, que vayan al web sitio, ¿verdad? Al web sitio de la Sí. iglesia. Todos tienen teléfonos y pueden descubrir por ellos mismos. Ahí está el libro de Mormón, en cualquier lenguaje, ¿verdad? Sí. Muchos lenguajes, aún español o inglés, el Así que se les es. haga más cómodo. Sí, y sí, gracias también. Y es un placer poder compartir Así que, experiencias. exacto, así que, por favor, vamos a tener una parte 2, me imagino, porque Muy hay bien. mucho más para contar y mucho más para compartir. Sí, Gracias y pues compartimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. amén. All right, I think that's it.